Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida una vez más a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos la bienvenida a la transmisión Las Casas que Jesús visita. Y como es de vuestro conocimiento, en esta transmisión nosotros estamos desarrollando la serie Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y el día de hoy nos damos cita para estudiar la razón número 23. Y esta razón número 23 es prácticamente la razón que nos da como una especie de resumen de lo que son las 40 razones. Porque hasta aquí hemos visto todo lo que es el ministerio del Señor Jesús, y luego a partir de las dos próximas presentaciones en adelante, veremos el resto de las razones basadas en el ministerio de los discípulos y luego convertidos en apóstoles. Yo los invito para que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan. En la presentación anterior, nosotros habíamos estudiado el Evangelio de Juan, y para el día de hoy vamos también a ubicarnos en el mismo Evangelio. Y la lección para esta oportunidad se titula La iglesia en casa es un lugar de familiaridad, de compañerismo y de convivencia cristiana. Las casas son lugares para familiaridad, compañerismo y convivencia en la comunidad cristiana. Es la razón para dejar de ir a la iglesia de templo y hacer de nuestro hogar, de nuestra casa, una iglesia para el Señor, o hacer de nuestro ser un santuario, morada del Espíritu Santo. Y esta razón, como ya lo hemos mencionado, es la número 23. Y es importante para nosotros esta razón, puesto que aquí vamos a ver el hogar del Señor Jesús, ya en su ministerio terrenal. Y vamos a ver la iglesia que el Señor Jesús establece en su hogar, en su ministerio terrenal. Y esta razón o lección, nosotros la podemos tomar de la experiencia que tuvo el Señor Jesús en asistir a las bodas de Caná en Galilea. Cuando él hizo ese milagro allí, en esa boda, luego que terminó esa boda, él se retira de allí, y es allí donde encontramos la siguiente declaración de San Juan 2:12. Dice, después de esto, descendió a Capernaum, es decir, después de estar en Caná, en las bodas de Caná en Galilea, descendió a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Este es todo el texto que vamos a estudiar en esta oportunidad. Pero vemos aquí uno de los hogares donde el Señor Jesús vivió. Era el hogar donde él vivía con María, su madre, y con sus hermanos. Y allí, a ese hogar, fue que llevó a sus discípulos.
Pero para esta ocasión él no tenía aún completo el equipo de 12 discípulos. Aquí él apenas tenía solamente 4 o 5 discípulos, ¿no? Que fueron Natanael, Juan y Pedro y otros más. Pero vamos a ver aquí que en tan solo este versículo nos enseña principios muy importantes que yo los voy a mencionar como una especie de esbozo o de resumen en esta oportunidad. Principios que ya lo hemos repasado en las primeras 20 razones y que vamos a volver a enfatizar en las siguientes 18 lecciones que quedan por delante. Y si usted es la primera vez que se conecta con nosotros, lo invitamos para que mire en nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, y pueda tener un panorama general de lo que es esta serie de las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Entonces aquí vemos la iglesia en el hogar del Señor Jesús. Él, después de estar en Caná de Galilea, va para Capernaum. Y dice el texto que allí él moró por un tiempo. ¿Y por qué él moró allí por un tiempo? Recordemos que de los versículos 1 al 11 fue su primer milagro que el Señor Jesús hizo y fue el comienzo de su ministerio terrenal. Y a raíz de ese milagro que el Señor Jesús hizo, prácticamente su persona fue puesta en la mira de sus enemigos, que eran los líderes de la religiosidad del judaísmo, los escribas, los fariseos, en fin. Entonces, él sale de allí y está un tiempo en aquella casa de María, su madre, sus hermanos, y allí él convive con sus discípulos. Y es aquí donde nosotros podemos encontrar esta inspiración que nos va a ayudar a entender muchas cosas dentro del ministerio del Señor Jesús y dentro del plan que Él tuvo para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Quiero mencionar que este no fue el único hogar donde el Señor Jesús vivió. En el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, vamos a encontrar por lo menos 2 hogares más. Uno de ellos era la casa o el hogar de Pedro, que también el Señor Jesús vivió con Pedro allí en Galilea. Y el otro hogar es de la familia de Marta, María y Lázaro en Betania, que también el Señor Jesús vivió allí, en ese hogar. Y son hogares donde, si leemos los 4 evangelios, vamos a encontrar que Él allí vivió y estableció una iglesia en ese hogar o en cada hogar. Y vemos que él va a esta casa en Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Entonces, allí en ese hogar, en esa casa, el Señor Jesús, pues, estaba presente. Y el Señor Jesús es el que preside la dirección de ese hogar o de esa iglesia en la casa. Si nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, él da esta declaración donde dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Esta es la primera promesa que nosotros podemos encontrar.
o la primera promesa en la cual Él asegura su presencia en una reunión en casa, o Él asegura su presencia en la iglesia que funciona en una casa. 2 o 3. Si en un hogar tan solo hay 2 personas, vale decir, la pareja de esposos, ya es una iglesia. Y si esa pareja de esposos tiene familia, 1 o 2 o 3 hijos, esa familia es una iglesia. Y si en ese hogar, en esa casa, esta familia, invita a más personas, sus vecinos, sus amistades o sus familiares, para estudiar la palabra de Dios, entonces estamos hablando de una iglesia en un hogar. Y si esta iglesia comienza en casa, en un hogar, entonces es una iglesia de familia, porque tan solo una familia puede funcionar como iglesia. Pero aquí no solamente estamos hablando de familia solamente, sino que estamos hablando de una comunidad de fieles, de una comunidad de creyentes que comparten una misma fe, una misma vida comunitaria, pero que al compartir este estilo de vida se convierten en una familia espiritual. Y es en una familia, vamos a decir, en una familia eh, cosanguínea, son familia porque llevan el mismo ADN de la sangre del padre y de la madre. Pero en una familia espiritual nos llamamos hermanos porque llevamos la misma sangre, llevamos el ADN de Cristo. Si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo para el reino de los cielos, entonces la sangre de Cristo que nos da redención y salvación es la sangre que nos une como familia espiritual. ¿Y por qué es familia? Porque vivimos las 24 horas del día y vivimos en relación todo el día, cada día, el mismo periodo de los 7 días de la semana. Todos tienen cuidado el uno del otro. Y todos, por ser nuevas criaturas, por haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, entonces pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a pertenecer a la familia de Dios, unidos por la sangre redentora de Cristo. Y en esta familia, todos atendemos o somos atendidos en nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y llevamos una vida en común. En tercer lugar, esta iglesia en casa es una iglesia de discípulos. Y es una iglesia que viven bajo el ambiente y bajo la tutoría y la dirección del Maestro que es Jesús. Entonces, estos discípulos, por vivir al amparo del Maestro, también se convierten en discipuladores. A medida que van creciendo espiritualmente, a medida que van madurando y desarrollando en la vida cristiana. Y esta iglesia de discípulos, siguiendo el modelo de Cristo, no puede pasar de 12 a 15 fieles o de 12 a 15 discípulos. Y puede estar formado por 2 o 3 familias. Pero es una iglesia de discípulos. Y es una iglesia auténtica porque es una iglesia que funciona dentro del modelo que Cristo estableció. Y Cristo estableció el modelo de iglesia en casa. Y en esta casa o en este hogar en la cual se establece una iglesia, entonces es una iglesia auténtica. Es una iglesia original. Es una iglesia que está libre de muchas cosas humanas o mundanas, como lo son, por ejemplo, la liturgia. No tiene liturgia.
Es una iglesia que no tiene protocolo. Es una iglesia que no hace programas, que no hace show. No. Es una iglesia, como mencionamos, auténtica, porque en una reunión puede dedicarse solo a la oración. Otro día de reunión puede dedicarse solo a la alabanza. Otro día de reunión puede dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Otro día de reunión puede dedicarse a testimonios de la vida cristiana. Es por eso que es una iglesia de familia. Es una iglesia en la cual compartimos y convivimos diariamente este nuevo estilo de vida. En quinto lugar, este es un modelo de vida real y de cristianismo vivencial. Y esta es una iglesia que para funcionar, como ya mencioné, no usa una liturgia, sino que para funcionar se reúnen en una mesa para compartir primero una comida, un alimento material, que puede ser un desayuno, puede ser un almuerzo o puede ser una cena. Regularmente el Señor Jesús lo hacía en la cena. Después de cenar, después de comer, sentados todos allí alrededor de la mesa, el Señor Jesús entonces presidía la reunión y les enseñaba la palabra del Señor. Si nosotros leemos los evangelios, vemos que al Señor Jesús multitudes de gente lo seguían, multitudes de gente se reunían para escucharlo, o multitudes de gente lo esperaban a lo largo del camino por donde él iba a transitar. Pero el Señor Jesús prefería la iglesia en casa. Prefería él la reunión familiar. Es por eso que cuando él se reunía en casa a cenar con sus discípulos, ellos le preguntaban, ¿puedes explicarnos acerca de la parábola de la semilla y el sembrador? Y entonces él les iba explicando. Entonces eso es lo que el Señor Jesús habitualmente hacía. Y este modelo es el modelo que nosotros tenemos que replicar. Después de una comida, entonces abrimos la palabra de Dios y estudiamos las lecciones importantes. Y en esta reunión, entonces, alrededor de una mesa en cada hogar, nosotros comemos juntos, donde celebramos juntos, donde reímos y lloramos juntos, donde compartimos nuestras vivencias o nuestras bendiciones materiales y espirituales, y también compartimos nuestra fe, porque traemos a nuestra casa, a nuestro hogar, invitados o visitas. Y ellos, después de disfrutar una comida, entonces disfrutan también del alimento espiritual. En sexto lugar, vemos que en esta iglesia en casa que Cristo estableció, es una iglesia en la cual todos están enrolados o están involucrados en la misión de la iglesia, teniendo en cuenta la visión de la iglesia, donde todos participan. Aquí todos se necesitan mutuamente, porque nosotros funcionamos como un cuerpo, como un organismo vivo. Es por eso que más adelante Pablo usa la figura del cuerpo humano, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el resto del cuerpo. Y cada uno de nosotros somos un órgano en ese cuerpo de Cristo. Entonces, como órganos, nos necesitamos el uno del otro. Todos somos útiles en la iglesia, en diferentes roles o funciones que el Señor nos asigne a través de sus dones espirituales. Y todos tenemos la oportunidad de ser participantes, donde nuestra meta allí sería una iglesia en cada hogar,
una iglesia en todo lugar. Esa es la visión, plantar iglesias en los hogares. Esa es la visión. Y la misión es llevar el evangelio del reino a toda persona, a toda criatura. En séptimo lugar, vemos que la iglesia en casa, la iglesia que Cristo fundó, es una iglesia que tiene una multiplicación rápida. Las iglesias en casa crecen rápido porque es un movimiento que está en constante dinámica. Tiene un crecimiento explosivo. La iglesia en casa es el mejor vehículo para mover el evangelio de salvación alrededor del mundo. Porque como ya hemos mencionado, todos tomamos parte activa, donde la iglesia en casa se multiplica porque cada casa es una iglesia y cada fiel es un ministro, donde tiene como misión llevar el mensaje de salvación a toda persona, a todo el mundo en esta generación. Cuando una iglesia en casa tiene como filosofía de vida esto, entonces es una iglesia que se va a multiplicar cada 6 meses, cada 6 meses, cada 6 meses. En octavo lugar, vemos una iglesia que no tiene líderes ni jefes religiosos. No, porque seguimos el modelo de Cristo. Y en el modelo de Cristo, la enseñanza más suprema que vamos a ver de aquí a 2 presentaciones más, es la del servicio. Nosotros hemos sido llamados para servir en esa iglesia en casa. No necesitamos profesionales con títulos. No necesitamos profesionales con grados académicos, ni posgrados, mucho menos. No, ni para predicar, ni para enseñar, ni para música. No, solamente necesitamos personas humildes y sencillas que se pongan en las manos de Dios y que se dejen usar por el Señor. Necesitamos personas que tengan el don de ser pastor, que tengan el don de ser maestro y que estén dispuestos con sus dones a servir a Dios y al pueblo. Necesitamos personas que crean que Dios está en el control de todo y necesitamos personas que amen a Dios y que amen al prójimo y que amen la misión y la visión de la iglesia en casa. En noveno lugar, vemos las finanzas de los fieles en la iglesia son voluntarias y son generosas. Y esto lo vamos a ampliar un poquito más cuando veamos en la siguiente parte de las enseñanzas de los apóstoles, del ministerio de los apóstoles. Pero vemos aquí algo, ¿no? En la iglesia, en casa de Cristo, ningún discípulo pasó necesidad. Y es más, nosotros vemos que en el ministerio del Señor Jesús, Él obraba milagros de necesidades físicas y materiales. Él sanaba enfermos. ¿Recuerdan? Él suplía necesidades físicas de comer, como por ejemplo la alimentación de los 5,000. ¿Y cómo es que ellos se financiaban? Ellos no recolectaban ofrendas. Ellos no recolectaban diezmos. No, pero tenían recursos económicos. ¿Y qué hacían para eso? Las mismas personas que se convertían a Cristo, ellos eran
movidos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a ellos los motivaba para que pudieran poner sus finanzas de una manera voluntaria y de una manera generosa a los pies del Maestro. Y con estos recursos, el Señor Jesús realizaba su ministerio. Con estos recursos, el Señor Jesús suplía las necesidades de todos los fieles que se acercaban o se convertían a la iglesia en casa. Y donde quiera que el Señor Jesús iba, allí esas familias o esas personas corrían con todos los gastos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando él se encuentra con Zaqueo? Y él mismo se invita, el Señor Jesús se autoinvita y le dice: Zaqueo, baja de ese árbol porque hoy yo me voy a hospedar en tu casa. Tú me vas a alojar en tu casa y tú me vas a dar de comer en tu casa. Y dice la Biblia que Zaqueo baja corriendo y lo lleva a su casa, y no solamente que le da de cenar, sino que le organiza un banquete para él y todos sus discípulos. Y Zaqueo también invitó, pues, a sus amigos de su clase, de su élite. Y es así que él era financiado. Las personas que se convertían al evangelio del reino de los cielos invertían en el reino de los cielos, daban en forma voluntaria y con generosidad esas finanzas para la predicación del evangelio. Y la misma lección, pues, se espera de que nosotros en la actualidad, como fieles de la iglesia en casa, en nuestra casa, podamos poner nuestras finanzas a los pies de Cristo. Y la Biblia nos enseña de que nosotros sencillamente somos mayordomos de los bienes que Dios nos da. Y esos bienes tienen que ser usados para la obra del Señor. Y en décimo lugar, la iglesia en casa que Cristo fundó es una iglesia donde hay unidad en la diversidad. Porque Él en Mateo 28 da una orden, la gran comisión. Dice: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Luego, en Hechos 1:8, vuelve a reafirmar este mismo mandato, pero en otras palabras, ¿no? Donde él dice: empezaréis en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si nosotros vemos el libro de Apocalipsis, vemos que el evangelio es predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Apocalipsis lo que hace es una descripción de la iglesia del último tiempo, y ese tiempo es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Entonces, en la latitud donde usted está, usted es llamado para llevar el evangelio allí a aquellas personas que están en su latitud donde usted vive con ellos. Toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Me entienden? Entonces, aun cuando seamos de diversas culturas, de diversos grupos étnicos, nos une un común denominador, como ya lo hemos mencionado, que es la sangre de Cristo. Nos une ese anhelo vivo de ir a morar al reino de los cielos cuando Jesús lleve a su iglesia en su segunda venida. Y nos une el mismo desafío,
razón de ser como iglesia, la cual es compartir este mensaje de salvación a toda criatura, a todo el mundo en esta generación. Si nosotros logramos ser concientizados de que como iglesia somos un cuerpo humano, donde Cristo es la cabeza, usted puede ser el brazo, o puede ser el dedo, o puede ser el pie, o puede ser el corazón, o puede ser el riñón, o pulmón, o la oreja, o el ojo, qué sé yo. Cada uno cumple una función. Y este es el modelo de iglesia que Cristo estableció. Y este modelo de iglesia fue replicado por los discípulos, que vamos a ver más adelante. Por eso que no se la pierda las presentaciones que vienen. Y este modelo de iglesia, Dios nos ha dado el privilegio de llamarnos a nosotros en este tiempo para poder volver a la iglesia del Nuevo Testamento, para poder volver al diseño original de iglesia que Cristo estableció. Estimado oyente, estimado hermano, estimada hermana, la palabra de Dios quiere llevarte hacia un encuentro con el Salvador y Señor de tu vida, quien por su obra en la cruz y su victoria en la resurrección puede transformar las vidas de todos aquellos que acudan a Él. No es por casualidad que tú estás viendo esta transmisión. Es el Señor que quiere que tú despiertes y que puedas ser consciente de que te está llamando para que hagas de tu casa un hogar, una iglesia de hogar que se alabe al Señor. Que establezcas ahí la iglesia según el modelo de Cristo, según el modelo del Nuevo Testamento. Que hagas ahí una iglesia para dejar de ir a la iglesia del templo y hagas de tu casa una iglesia para el Señor. Si tú crees que el Señor te está llamando o sientes que te está llamando, nosotros podemos servirte de ayuda. Y ahí están nuestras vías de contacto y estamos con la mejor disposición de poder ayudarte, de querer servirte. El propósito de nuestro ministerio o de este canal no es reemplazar tu iglesia, no es el de reemplazar tu tiempo de estudio personal y de la búsqueda de la palabra de Dios, sino que es para apoyarte en tu crecimiento espiritual y en el conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad. Y así como te ayudamos de esa manera, también tú nos puedes ayudar cuando te suscribes a este canal, cuando le das un me gusta a este video, cuando tú compartes este video en tus plataformas digitales o cuando tú invitas a otras personas para que se unan a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu Alcance TV, o para que los invites a que se unan a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Esta es la manera en la cual tú nos puedes apoyar, lo cual te lo vamos a agradecer. Quiere el Señor bendecirte. Quiere el Señor ayudarte en tu vida espiritual. Es mi deseo y oración que pueda servirte esta reflexión y que puedas tomar acción para que te conviertas en un instrumento en las manos del Señor. Bendiciones. Nos vemos la próxima transmisión.